Bueno, estábamos hablando varias cosas un poco de la vida, pero llegamos al tema del miedo. Entonces, bueno, mi idea para hoy era trabajar los pensamientos de ataque y en general los pensamientos negativos. ¿Y qué pasa con el miedo? El miedo es una emoción que obviamente tiene una funcionalidad eh, para sobrevivir, ¿cierto? Para proteger nuestro cuerpo físico. Entonces, hay una parte de nosotros que debemos entender es que tenemos un cuerpo, que tenemos un cuerpo y una mente, pero no somos eso, no somos, es lo que estoy viendo aquí, no soy yo, no es el cuerpo y la mente que yo tengo, ni siquiera mi personalidad ni mi nombre soy yo. Lo que yo soy es la energía, el alma o el espíritu que habita o que utiliza este cuerpo para tener experiencias en el plano terrenal. Entonces, el miedo como, como emoción funcional, digamos, permite y sobre todo desde años iniciales en la vida humana de poder protegerse de que te devoren, por ejemplo, ¿cierto? Este cerebro arcaico que va a hacer que ese miedo haga que tú o te paralices o huyas o ataques. Esos son como los tres mecanismos que tiene el miedo que te permiten sobrevivir. Pero yo insisto, esta es una parte de nuestro cerebro básico, arcaico, ¿ya? Que nos permite sobrevivir. Pero si yo quiero tener una experiencia, porque ya además hemos vivido no solo esta vida, sino que muchas otras vidas en las que nos hemos mantenido así a nivel tan básico, ¿cierto? Como queriendo sobrevivir al hambre, al frío, a los animales, a las guerras, etcétera. Esas son experiencias que son básicas y hoy día ya estamos llamados a tener unas experiencias mucho más elevadas. Y en ese sentido tendríamos que, como dice un curso milagro, de algún modo como quitarle la batuta, el mando al ego. Y el miedo es un gran representante del ego. Entonces, hoy en día no tenemos miedo a que nos venga a comer un oso, ¿cierto? Y muy No, probablemente no tengamos miedo de que venga una plaga de langosta y se coma todos los alimentos, ¿cierto? Sin embargo, quedan en nuestra memoria subconsciente esos miedos de carencia. Y hay miedos también de si yo voy con mis actitudes, puedo dañar a otra persona. O que si me enamoro o si tengo una nueva pareja pueda ser dañada también emocionalmente como me dañó mi pareja anterior. Por ejemplo, como me sentí dañada con mi pareja anterior, entonces si tengo una nueva pareja puede ocurrir de nuevo. Entonces tengo miedo a salir herida. Hay muchos miedos, miedo a la soledad, miedo a la pobreza, y como digo, eso puede venir de este subconsciente colectivo, de un programa que ya está instaurado, de distintos miedos de la humanidad, como hay miedos que son repetición de nuestro linaje, de nuestros ancestros, porque se ha ido repitiendo, de hecho, de generación en generación, para que alguien lo resuelva, esa carga emocional, que siempre viene acompañada fuertemente de culpa. Y también están nuestros miedos propios, personales, individuales, que sobre todo se han marcado mucho en nuestra vida infantil y la vida intrauterina, que también mucho de eso se pasa como de la mamá a uno.
Pero ¿cuál es el tema? Sí, ¿Cuál es el punto? Que hay un miedo que, que es como el padre de los miedos. Entonces, si uno pudiera ir yendo cada vez más profundo en el miedo que siente, llegaría a ese padre de los miedos, que tiene que ver como con esa idea de separación de la fuente, del padre, como cuando te ha pasado alguna vez o lo viste alguna vez un niño chiquitito de 2, 3 años que de repente dice, se enoja con la mamá, con el papá o con algo y dice, me voy de la casa. Y agarra 3 pizzas sí. en una bolsa y parte para afuera. Y lo han hecho, yo he visto cabros chicos así, pues, parado en la hilacha. Con Pero carácter. pero cuando están afuera, cuando salieron de la casa, porque a veces las mamás también son chorizas y le dicen, ya ándate, pues, ándate, a probarlo. Y ya se queda, y cuando se ve afuera, solo, nadie lo sale a buscar, y ahí viene no solo el miedo, ¿cierto? El miedo de ya no contar, ¿cierto?, con la protección de la familia, sino que ese miedo, además de esa soledad, de ese abandono, de esa separación, viene la culpa. Viene la culpa porque yo mismo decidí salir de ahí, nadie me echó, yo lo decidí. Entonces siento culpa más encima por tener miedo. Y ese es un miedo original, se podría decir que es como el miedo original porque hubo un pensamiento como parte de esa divinidad que provocó una separación ilusoria porque nunca ocurrió, nunca se separó el hijo del padre, nunca se separó todas las almas que somos, estos fractales y los espíritus nunca se separaron de la fuente, es todo una ilusión. Sin embargo, en ese instante de pensar en separarse de la fuente y que se generó ese miedo en ese mismo instante, se generó el ego. Entonces, por eso que el miedo es como la gran representación del ego. Y si nosotros queremos hoy en día poder superar la humanidad que hemos tenido, ¿cierto? Todas las experiencias de dolor, de sufrimiento que hemos tenido, tenemos que llegar a superar el miedo y tenemos que llegar a superar al ego también. Tenemos que empezar a utilizar una parte de nuestra mente que es la mente de Dios en nosotros. Es una mente que ha estado allí de forma potencial toda la vida, pero no la usamos, no le damos espacio a Dios en nuestra vida. Perdón. Como no le damos espacio a Dios en nuestra vida, entonces vivimos con miedo. Ese es el tema. Que uno debiera darse cuenta que si yo tengo miedo, yo he decidido vivir mi vida sin Dios. Ese es el punto. Y si yo he decidido vivir mi vida sin Dios, inherentemente siento culpa. Y si siento culpa en mi interior, muy adentro en mi subconsciente, constantemente me estoy castigando. Siempre que hay culpa me castigo. Y todo es inconsciente porque no me doy cuenta que me estoy castigando. Yo simplemente estoy viviendo la vida súper natural, súper normal, pero se me van a las chuñas los negocios, eh, me peleo con mi pareja, soy celoso, soy celosa, porque tengo miedo, ¿cierto? Que me dejen por otro, por otra, tengo miedo a estar sola, eh, tengo pérdidas de todo tipo, me llevo mal con la gente en el trabajo, entonces voy sufriendo esa soledad, ese abandono, esa separación que solo yo me la creé en mi mente, pero yo escogí
Y de nuevo, insisto que todo esto es una decisión súper personal, es independiente de dónde viene mi miedo, porque mi miedo puede ser una repetición de mi abuelo o de mi abuela, o de mi bisabuelo o de mis padres, pero Sí. eso no quiere decir que yo no pueda decidir hoy día vivir mi vida de la mano de Cristo, de permitiendo que sea Dios quien dirija mi vida hoy día. Porque si yo le permitiera que Dios dirigiera mi vida hoy día, no tendría ningún miedo, ninguno. ¿Cachai? Sería fantástico. Pero para eso tú tienes que llegar a un punto que, porque uno vive como la vida como si fuera, como tan en automático que no te das cuenta que no llegáis a darte cuenta que estáis en una bicicleta, que estáis en la rueda de hámster, que vivís acelerado, que con todas las meditaciones y todas las cosas que hacemos con la chiquilla los lunes, eh, llegan de 50 personas de un grupo que ve esa información, o de 100 llegan 3 4 una hoy día. ¿Cachai? Entonces tú, ¿no es acaso una decisión de no mirar lo que pasa en tu vida realmente? De no Es que parar, es de más no hacer stop. fácil, claro, pero es más fácil ver lo externo que a uno mismo. Claro, por eso te decía que es súper complicado no querer ver, no querer analizar nada finalmente, o querer soluciones mágicas. Si ya voy a venir Sí. con una varita mágica a sanar tu vida, hacer que todo fluya, hacer que estés más feliz, que estés más en paz, que estés más abundante. Mientras no enfrentemos los miedos y mientras no aceptemos la, el presente que estamos viviendo y las culpas de las que me estoy cargando, no voy a poder conectarme con mi divinidad. Y por lo tanto, es muy poco lo que yo podría mejorar mi vida. Normalmente me voy a quedar estancada o vivir con los mismos problemas que he vivido toda la vida, ¿cachai? Sin evolución. Pero eso es una decisión. Eso es, eso se decide y no le podemos echar la culpa ni a los ancestros, ni al subconsciente colectivo, ni a nada. Es una decisión súper personal. De afrontar o quedarnos en la zona de confort. Sí, y yo te digo, ¿cómo uno se rinde? Porque tengo que mirar el miedo, tengo que mirar, te voy a dar un ejemplo súper, qué pena ser muy autorreferente, pero el ejemplo que lo tengo más claro porque lo viví, cómo, cómo uno enfrenta el miedo, cómo hay el proceso, a ver si te cuento un poco. Cuando mi hija tenía 4 años, bueno, ella tenía ya una seguidilla de problemas respiratorios, laringitis obstructiva, bronquitis constante, y de repente eh, virus sincicial le dio, tenía 4 años, y después una fiebre que no se le pasaba en muchos días, obviamente tuvo médico, le dieron solamente cosas pensando que era viral, y después ya me dijeron si pasa más de 4 días con esto, puede ser bacterial, entonces llévalo a la clínica, que sí, bueno, lo hospitalizaron. Eh, Tuve una discusión con el médico porque me dijo, como era otro médico, que no es la que la había visto los días antes, dijo, es que vamos a esperar porque esto puede ser viral, y la cuestión, le dije, no, doctor, si ya pasó una semana con fiebre, ya le dieron remedios por lo viral, y el médico, el otro, dijo que si pasaba de tantos días esto era bacterial. Entonces, como ya
atine a hacer los exámenes que sea, pero rápido, o dé inmediatamente antibióticos. O sea, yo me puse pesada. Bueno, después, y a todo esto la Francia quedó hospitalizada porque como era invierno y virus sincicial y estaba todo colapsado y era la clínica, eh, estaba hospitalizada como en la urgencia. Y después yo me fui a tomar un café, qué sé yo, y cuando vuelvo no estaba la niña en la urgencia. Y dije, ah, alguien me explicó que la habían llevado a sala. Y dije, ah, bacán, porque una pieza, qué sé yo. Y dije, ah, bacán, porque se abrió, digamos, la posibilidad de entrar a una pieza. Y no había sido así, pues me llama por teléfono el médico ahí en alguna oficina y me dijo que la niña estaba que yo tenía razón, que era bacterial, que tenía ambos pulmones infectados y que estaba saturando muy mal y que no funcionaba nada, como las cosas que estaban haciendo. Así que pasó a la UCI de inmediato. Puede estar un día en la urgencia, a la UCI. Y ahí, no sé, la voz de la forma en que me habló el doctor, así como, está mala la cosa, ¿cachai? Está mala la cosa, o sea, los dos pulmones infectados bacterial y ella no saturando, para nada, no funcionaba nada. Entonces ahí yo subí en el ascensor, ahí me dieron todos los turururus, pues, ¿cachai? Era destruida, porque, y ahí ese miedo, ¿cachai? Ese miedo, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Qué? Y ahí es cuando tú te vas a la chuña, porque tú no puedes hacer nada, no puedes controlar nada. Yo sí, no sé si era hasta el momento o sigo siendo, yo creo que mucho menos, porque voy practicando esta misma experiencia lo más que puedo. No puedo controlar nada, no puedo decidir si ella vive o muere, no puedo sacar las bacterias de los pulmones, no puedo nada, ¿cachai? Entonces, ese fue mi punto de inflexión de aceptar. No es resignación, ¿ah? Aquí que se entienda bien que es importantísimo esta rendición a la vida, este rendirse de que, de que todo lo que yo creía que podía controlar no lo puedo controlar, de que todo el tiempo me creo que yo tengo la solución de todo, que todo el tiempo yo manejo y doy órdenes o doy instrucciones en la casa, organizo a mis hijos, organizo a mis padres, organizo a todo el mundo y no, y realmente hay que rendirse porque si bien somos una esencia divina, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo desde nuestro ego. Y yo siempre he dicho, nuestro ego es nuestro yo inferior, es nuestro yo chiquitito, es un real pelmazo, no tiene idea de nada. El ego no sabe de nada y con ese gallo le permitimos manipular y conducir nuestra vida. A ese que tiene miedo de todo, le estamos permitiendo conducir nuestra vida al ego y nos conduce desde el miedo. Y, y ese pelmazo nos conduce al despeñadero, porque no vamos a ninguna parte, porque el gallo no sabe nada, nuestro ego. Entonces lo que a mí me ocurrió en ese momento fue una absoluta y completa rendición, de rendir, ese ego mío se rindió, no soy nada, no controlo nada. Y también reconocer el miedo profundo y terrible de perder a mi hija, ¿cachai? Y de reconocer también y aceptar todas mis culpas, porque ahí como mamá también te viene, ¿por qué no la traje antes? ¿Por qué no me Sí. di cuenta? ¿Por qué no la abrigué más? ¿Por qué mil cosas? ¿Cachai? Más cosas que quiera, que ya
era mamá controladora, ahora yo quería controlar más cosas todavía. ¿Y por qué no la abrigué así? ¿Que por qué no la abrigué así? ¿Por qué salí para tal lado? ¿Por qué no salí? ¿Por qué la llevé para Calera Tango? Porque era el cumpleaños de su papá justo en esos días, el 2 de julio. Tantas cosas, ¿cachai? Entonces me tuve que, me rendí y aceptar que siento culpa, aceptar que siento miedo, aceptar que no puedo controlar nada, aceptar y aceptar ese gran miedo y aceptar que sí puede morir, aceptar que sí puede morir y aceptar que no lo deseo, pero es una posibilidad, y era una gran posibilidad, ¿cachai? Y Sí, una angustia terrible. una angustia terrible. Pero una vez que tú aceptas todo eso y reconoces todo eso y te rindes y te tomas de la mano de Dios, ahí, ahí cambió todo, porque mi, mi, mi llanto que duró en el ascensor, yo dije, ya, como no puedo hacer nada ni controlar nada, te entrego a ti, Tata Dios, esta situación. Y también es como, sea tu voluntad, pero has de saber, ¿cierto? Porque yo tenía toda una conversación interna con Dios, has de saber que yo no quiero que se muera mi hija, obviamente. Pero aún así, o sea, te aviso, esto es lo que yo quiero, que ella se mejore rápido y vuelva a la casa y todo ande bien. Eso es lo que yo quiero, te aviso. Pero si esto debe ser así, que ella parta, también lo acepto. También lo acepto porque yo no puedo controlar nada. Y esto es algo que queda en tus manos aquí y ahora. Y cuando lo entregué, sentí paz, sentí paz y sentí cero miedo. A mí se me acabó el miedo, pero así como de forma instantánea. Bueno, entre medio también hubo una conversación ahí con Jesucristo, pero ya te la explico. Dame un minuto para abrirle la puerta a la perrita a ver si no va a estar molestando. Dame un cachito. Ya. ¿Qué es ahí? ¿Qué es acostadita ahí? Ya. A la perrita que estoy cuidando porque es regalona, entonces ahí se queda chaita. Yo había, entonces, me entregué totalmente y dejé de controlar. Cuando dejé de controlar, yo elegí Dios versus ego. Entonces sentí paz, sentí que no tenía nada de miedo. Me pegué una conversadita con Jesucristo, que es el gran maestro sanador, y hicimos una sanación Jesús y yo a la Francisca, y ahí yo supe que iba a estar bien, que faltaba, porque estaba conectada a máquina, respirador y todas las cuestiones, dije, bueno, supe que iban a pasar unos días y que no iba, que faltaba que los doctores, siempre lo dije así, faltaba que los doctores se dieran cuenta que ella estaba bien. Entonces, como supe, y de nuevo esta palabra, el saber, esta certeza es maravillosa porque está cierto, o sea, no sé, es una certeza tan grande que no cabe duda de nada. La cosa que esa misma noche, como era UCI, yo no me podía quedar con la Francis. Entonces me tuve que ir de la clínica que quedaba en Recoleta y yo vivía acá en Barnechea. Entonces le pedí a mi comadre, mi mejor amiga, que si me podía quedar con ella en su departamento en Providencia.
Y esa noche, esa primera noche que me quedé ahí, oye, lo pasé, o sea, estaba tan tranquila, estaba tan segura y estaba tan sin miedo, que pese que tenía esta certeza de que ella se iba a mejorar, también yo ya había previamente entregado la posibilidad de que se fuera. Pero, pero sentí mucha paz y hasta, no sé, carreteamos ese día, echamos la talla, bromeamos, como siempre, como junta de amigos, digamos. Pero era tal la certeza. Entonces, ese es el tema, que si uno es capaz de enfrentar los miedos, por terribles que sean, pero como dice la Marta Salvat, de babear ese miedo y después entregarlo con total desapego, porque al que se lo estáis entregando es al jefe, po, a Dios y a tu supraconciencia y a tu esencia divina. O sea, no es a cualquiera que tú estás entregando eso, ¿cachai? Y entonces tienes recién paz. Y entonces puedes vivir eh, la divinidad misma, el amor mismo, ¿cachai? Mm, ¿cómo decirlo? Como el amor, la resiliencia, el absoluto en un instante, ¿cachai? Y La bueno, paz. y la paz profunda. Entonces, ¿cómo vamos a querer seguir sufriendo? ¿Por qué queremos seguir apegados a ese miedo? Y en esto que te cuento es entonces como no sé si la receta, pero es tal vez una seguidilla de pasos que seguí también por fortuna o lo que te digo, a veces el topar fondo te obliga, porque no hay, eh, eh, tal vez una de las experiencias más dolorosas, más difíciles que viví. He tenido otras también similares, pero esa fórmula de rendirse con absolutamente y abandonar ese ego, esa es la pega que tenemos que hacer. Eso hay que hacer. Y no esperar a que la vida nos golpee tan duro o tan fuerte. Lo podemos hacer con cada pequeña situación que tengamos en la vida, con con cualquier situación, porque todas las situaciones que tenemos en la vida, todas esconden miedo, por pequeñitas que parezcan. Hemos tenido sesiones, no sé si te acuerdas, en el lunes de luz que estaba, no me acuerdo cómo se llama la amiga, que estaba hablando como de una cosa que le molestaba, parece que era la charla de la incomodidad o algo así, y escarbamos un poquito y era miedo. En realidad no era rabia lo que tenía con las personas que le rodeaban, era miedo a quedarse sola, o miedo a que te expulsen del clan, y de nuevo es un miedo súper arcaico, porque antiguamente, cuando uno era, no sé, cavernícola, tenía que estar con el clan. En el momento que tú salías del clan, de la tribu, Sí. quedas expuesto a la naturaleza y a los depredadores, entonces era un miedo de muerte, salir del clan. Y lo mismo le pasaba a esta amiga que contaba su historia, que tenía rabia o discusiones de tipo familiar, y no era el problema puntual de esta discusión familiar, era miedo a ser expulsada del clan, de la familia, de opinar distinto a lo mejor, ¿cachai? Y entonces, como no puedo opinar distinto, eh, me callo lo que siento, y por lo tanto, y como me callo lo que siento todo el tiempo, estoy con amigdalitis o con disfonía o con no sé qué. ¿Sí? Entonces, Sí. es un tema que uno pudiera extender muchísimo, muchísimo, pero hay que buscar esa forma de rendirse, de hacer que tu ego se rinda, que tu ser controlador se rinda, y de poder entregar la vida misma a Dios. Porque la Marta Salva decía, si en una frase, en una oración que yo diga,
eh, está el miedo, quiere decir que no está Dios. Si tú, si tú en esa frase incluyes a Dios, el miedo desaparece en forma instantánea. ¿Y qué era la experiencia o la situación que tú estabas viviendo que la relacionaste con el miedo? Como de tomar cursos y hacer los cursos. Como que no avanzo, como que me quedo hasta ahí. O sea, ¿has tomado cursos y después no avanzas? O no has llegado a tomar Claro. los cursos? No leo, busco la información, compro el curso y ahí lo tengo guardadito. Y Ah, después digo, ya, lo voy a hacer. los has adquirido. Ya, Sí. ya. ¿Y cómo lo relacionas eso tú con el miedo? Yo lo relacioné como el miedo a avanzar de salir de lo conocido, como de no atreverme a hacer cosas diferentes. Mm. Claro, porque ¿cuál es el curso en el que estás teniendo en mente? Se llama Mesa Radiónica de la Prosperidad Divina. Qué bonito, qué interesante. Sí. O sea, vi los videos, Ya. pero no lo he practicado. Ujú, Entonces digo, ¿por qué no llego a ese punto de practicar? Sino que me, puedo- me hago a veces el tiempo de ver el video, pero no ejecuto ujú, el... ujú. Y ¿qué pasaría si lo ejecutara? ¿Cuál crees que...? Nada, pues, sí, es como, es todo lo contrario, es como una herramienta de superarme. Mm. Y como que siento como que hay algo ahí Puede que me ser, detiene. a lo mejor más que miedo puede haber un poco más de culpa en el sentido o sea, yo siento, que ya te estás cuestionando a ti misma por tener los cursos, comprar los cursos, interesarte y después no continuar. O sea, ya hay como un Claro, cuestionamiento de ti misma, como de procrastinar o de boicotearme. o de boicotearte. Entonces, hay hay, y ahí viene el punto de lo que íbamos a hablar hoy día, pensamientos de ataque. De los pensamientos de ataque son esos mismos que yo me estoy atacando a mí misma, en los que digo, pucha, que soy floja. De nuevo compré un curso que no lo aplico. Aprendí un montón de cosas, me gustó, me interesé y después no ejecuto. Eh, soy procrastinadora, me boicoteo, no sé, cuántas ideas, cuántos pensamientos estás tú diciéndote a ti misma internamente y ya como un disco rayado, esos son pensamientos de ataque. Y dice un curso milagro que Mm, estos pensamientos de ataque, bueno, uno tenía que, ojalá uno se los imaginara como que te estuviera ahí clavando puñales todas las veces. Te estás haciendo daño a través de tu mente, te estás haciendo daño a través de esos pensamientos. Y siempre que nos hacemos daño a través de nuestros pensamientos o a través incluso de otras personas, porque cuando uno lo pasa mal con otros seres, también se está haciendo daño a través de ellos. A veces uno también se hace daño a través de las circunstancias de la vida, como te decía, que nos vaya mal, que se nos queme el negocio, que un montón de cosas. Todas esas cosas son daños que me produzco a mí misma porque siento culpa. Eso por un lado. Entonces los pensamientos de ataque, todas las cosas, comillas, feas que me digo, son autoataques y son pensamientos que esconden culpa
y son pensamientos también que tienen que ver con que tú no estás aceptando, y de nuevo un poco lo que te conté de la experiencia, no estás aceptando o no quieres aceptar tu presente, tu actual realidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo quisiera que las cosas fuesen distintas de como son. Entonces, por ejemplo, compraste un curso, lo leíste, lo revisaste, viste los videos, los recursos que ven ahí, y no los ocupas. Tendrías que hacer como mínimo ese proceso de decir, no me siento animada a practicarlo, pese a que me llama la atención. O sea, acepto que no, o no tengo ganas, o acepto que no me siento motivada, o acepto que también que me estoy culpando por no hacerlo. Acepto que me boicoteo, acepto que me siento estancada, acepto que no avanzo, ¿cierto? Como en el fondo tiene que haber una aceptación de que mi mente, por algún motivo, está funcionando como está funcionando. Y que mi vida está funcionando como está funcionando, también tengo que aceptarlo. ¿Y por qué hay que aceptarlo? Porque si tú no lo aceptas, más pensamientos de ataque vienen. Y mientras más pensamientos Más de ataque pensamientos vienen, rumiantes. claro, más me castigo. Entonces de ahí no salgo porque es como un bucle, un círculo vicioso. Entonces lo que tengo que hacer es lo que hacemos en un curso de milagro, que es la expiación y que la hemos hecho varias veces, de aceptar todas esas condiciones que estoy teniendo en este momento, ir buscando los miedos, ir buscando las culpas, ir buscando las otras emociones que puedo tener, puedo sentir frustración, puedo sentir angustia, ir buscando todas esas emociones para poder ponerlas sobre la mesa y decir, todo esto siento con esta situación que estoy viviendo. Y luego perdonarme por todo eso. Primero, aceptar que todo eso está pasando, aceptar que por algo pasan siempre, también algo va a trascender de allí, por algo ocurren, por algo están saliendo al exterior, porque me quieren mostrar mi culpa y mi miedo justamente para perdonarme. Entonces, si yo veo, voy reconociendo a quién le tengo miedo con esto, a quién le tengo miedo de tener un curso, de tener habilidades, de tener inteligencia, de tener capacidad, de tener sabiduría, que esto no lo ocupe. Buscar internamente muy profundamente ese miedo, ¿qué puede ser? ¿Qué pasaría si yo explotara toda mi esencia, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo salgo de este capullo en el que estoy y en el que también hay una relación con los otros, ¿cierto? Con tu familia, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo salgo del capullo, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Es como, es como miedo a lo desconocido, Ujú, a que no voy a saber cómo voy a actuar yo, ujú, a lo que se viene. También que es como a nivel exterior es como, ¿cómo es la palabra? No es crítica, sino es como que juzguen, como algo así. ujú, ujú. A los juicios, a las opiniones de los demás. Claro, si seré capaz como de enfrentarla y,
pero creo que, claro, va como entrelazado entre las dos cosas y más como miedo a lo desconocido. Es como que no voy a tener el control, Claro, como que no voy a saber qué va a pasar. claro, claro. Eh, ¿Qué pasa si tú haces, cierto, este curso más los cursos que ya has estado desarrollando, cierto, como la maestría de registro acáchico, cierto? ¿Qué pasa si te sí, conviertes en una persona con mayor sabiduría y atraes personas que requieren de esa sabiduría y tú no sepas qué responder de repente? O que confíen en ti algo y que tú no lo puedas sostener, o que tú les vendas humo, o que, o que el otro espere que tú lo sanes y no lo hagas, o que te diga que eres una charlatana, o tantas cosas, ¿cachai? claro, es como, ¿cómo puedo enfrentar esas situaciones? Claro. Entonces, eh, primero reconocer que tienes esos miedos, aceptar que los tienes. Y segundo, entregarlos, porque al final, de nuevo, este tema del control, no lo puedo controlar. Y si yo le entrego todo esto a Dios, cuando llegue el momento de lo que sea que vaya a ocurrir, voy a estar con Dios, voy a estar unida a Dios. Y ni siquiera voy a tener que responder Por yo a supuesto. esa situación, lo va a responder Él. Pero claro, no sé lo que va a decidir Dios después. Como en el momento que te conté, yo no sé qué va a decir Dios si se lleva a mi hija o no, no lo sé, pero tengo que aceptar lo que decida, porque Él lo va a decidir y va a ser lo mejor Y para todos. claro, es que claro, yo siento que Dios me ha guiado en todo este camino y como que de repente siento que es como, ya, pues, si tú podís, ¿para qué te quedáis pegada? Claro, pero es Y que de ahí es como que nuevo, uno, claro, porque uno puede como tomarse de la mano, ¿cierto?, de Dios como de este otro que conduce, que hace, pero en algún momento vas a darte cuenta que eres tú mismo también en una esencia, en el que eres eh, que eres uno con Dios también, ¿sí? Pero de hecho como la gracia suprema de esta unión con Dios es unificar tu voluntad a la de Dios, que se unifique la voluntad del Padre y del Hijo. Y entonces ocurre la creación con mayúscula. Y por eso que yo también, aún en la aceptación de lo que pudiera ocurrir en mi historia, igual advertí, esto es lo que yo quiero, a ver si se unifica mi voluntad a la tuya, pero también con una claro, aceptación y te lo enseña mucho también un curso milagro, sin expectativas. Tú puedes decir, yo desearía esto, me gustaría esto, pero al final esto está en tus manos. Te lo entrego, pero con todo. Yo no voy a revisar, ni controlar, ni meter las manos, ni nada ahí. No voy a opinar. Me gustaría esto, pero sin expectativas, sea tu voluntad. Que sea lo que tú decides, porque tú soy el que sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que me conviene y lo que no me conviene. Hay alguna parte de un curso milagro que dice que no sabemos lo que nos conviene y ni siquiera sabemos lo que nos no, conviene. Entonces, uno piensa que sería mejor tal cosa, pero ese es tu ego que piensa eso. O sea, de nuevo, el Gil que menos sabe está decidiendo cuestiones. sí, Entonces, es la vocecilla Entonces, que nubla los ahí tenéis que pensamientos. reconocer muy bien estos pensamientos de ataque y te voy a decir una cosa más. Hemos hablado alguna vez de la cocreación, de los procesos de manifestación, pero los pensamientos de ataque, lo más dañino que tienen es cómo se hacen recurrentes, ¿cierto? Que después que tú tienes estos pensamientos de ataque constantes que dicen, por ejemplo, yo soy procrastinadora, o yo no creo en mí, o yo soy muy insegura, o etcétera, yo lo repito tanto en mi mente que se vuelve en una creencia.
Y cuando se vuelven una creencia, se asocian con emociones, que ya las hemos mencionado. Esas emociones vibran, tienen una frecuencia y como tienen una frecuencia en nuestra mente y está cada vez más marcada, porque yo insisto en tener esos pensamientos, eso entonces se va a manifestar en mi realidad. O sea, lo, esos, como alguien que decía, el que tiene aracnofobia se le aparecen arañas por todos lados, ¿cierto? Porque mis Sí, pensamientos de ataque son tan constantes y hago todo este proceso de creencia, emoción, que voy a entonces me va a ocurrir, si crónica de lo una muerte atraigo. anunciada, lo que, pero es que si yo dije que esto iba a pasar, ¿ah? Sí, yo dije que iba a hacer el curso y me tiré a los leones y claro, y aquí estoy sufriendo todo lo que yo pensé que me iba a pasar, ¿cierto? Tengo la crítica de mi familia, tengo la gente que me juzga, que me reclama, yo misma no sigo estando insegura, me va mal. Entonces, eso es porque uno ha manifestado aquello que tus pensamientos hicieron constantemente hasta formar estas creencias, emociones y frecuencias en tu mente que generan esta realidad. Entonces uno tiene que darle la vuelta de la siguiente manera, pues. Tiene que, como te dije, hacer como una expiación, ¿cierto? Como entregar estos pensamientos de ataque y sobre todo yo diría como herramienta santificar la mente. Porque yo hoy día iba a hablar de la programación neurolingüística, ¿cierto? Que uno puede ir programando la mente, o sea, cambiar esos pensamientos de ataque por pensamientos, comillas, buenos, ¿cierto? Pero lo ideal siempre es que yo elimine esos pensamientos negativos, haga un barrido, haga una limpieza. Y esa limpieza uno la puede hacer por muchos mecanismos que todo lo que hablamos, llevo hablando con la UGA como 3 años, 4 años. Hágase hipnosis regresiva, vaya a la cámara taquiónica, hágase sanaciones con la UGA, limpie toda esa basura que hay en ese subconsciente y una vez que yo limpio, entonces puedo poner pensamientos positivos. Porque alguien me decía, una vecina de por acá de La Rayán, me dijo, es que yo quiero ser millonaria, yo soy súper positiva, entonces yo todos los días me digo y hago mantras de abundancia, y bla, 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 y sigo pobre. Claro, porque si tú no eliminas, ¿cierto?, tu subconsciente familiar de las pérdidas que tuvo el abuelito allá porque se lo jugó la plata o porque se la tomó o porque no sé qué, o pérdidas económicas que están relacionadas a abortos, a muertes de bebés, a tantas cosas en este subconsciente familiar, si tú no limpias eso, también con árbol transgeneracional, por ejemplo, toda esa basura está ahí como decretos de no merecimiento, de pérdida, de mantener las culpas por haber dilapidado la plata, todas esas cosas. Entonces, por más mantras de abundancia que tú hagas, no va a pasar nada. Entonces, como mínimo, como una herramienta mucho más rápida, inmediata y gratuita, es santificar la mente. Y en esa santificación de la mente viene, como digo, este proceso de aceptar todo lo que siento, entregarlo, perdonarme y permitir y darle permiso al Espíritu Santo o a Dios, como tú lo quieras decir, para que sea Él quien piense por ti. Ese es el tema. Y por eso, y por Sí, supuesto que allí tiene que quitarse todo tipo de control, todo tipo de control. Piensa tú, mira, yo como lo he hecho, yo me muerto la lengua porque a veces tengo discusiones con mi hija y se plantea un tema y empieza a quedarla embarrada, ¿cierto? Empezamos a pelear. Y yo ahí hago un stop, porque la que está pensando ahora y que va a la pelea y a la discusión,
yo con ella, ¿cierto? Yo mamá egoica, ¿cierto? Y mis miedos y mis inseguridades y no quiero que salgáis con ese cabro porque me da miedo que te haga algo o que sea muy celoso o que te maltrate o que sé yo. Todos esos son miedos. Entonces la que está hablando allí es mi ego, mi ego. Entonces ahí yo tengo que chantar la moto y digo, responde tú, Espíritu Santo, a esta situación. Y ahí se calma toda la pelea. Yo por lo menos en ese punto, cuando santifico como el instante, ¿cierto? Y digo, aquí habla tú, Espíritu Santo, a mí se me cierra la boca prácticamente. No hay nada que decir. O si digo algo ya va a ser como desde esa mente divina. Y la Francisca, por otro lado, me empezaba a bla, 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 porque es que explota de repente. ¿Y sabéis qué? Le digo, ya, paremos aquí la conversación. Le dije, cuando tú, porque yo estoy ya no estoy en los juicios, no estoy en las críticas, no estoy en los miedos, estoy en esta mente divina, piola, centrada, tranquila, no molesta nada. Y ella dice, pelea, pelea. Y le dije, no, sabéis que cuando yo pueda hablar con tu yo divino, conversamos. Porque yo no voy a seguir discutiendo con tu ego, con tu yo inferior, porque esa cuestión no nos va a llevar a nada. No, ¿Cachai? todo lo Entonces, contrario. claro, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces ahí se acaba toda la discusión. Se para, se chanta ya, y después se hace un silencio muchas veces, un minuto, es porque ella también sabe cómo santificar, sabe pedir el instante santo, ¿cierto? Ella también tiene muchos recursos propios también. Llama a su equipo, dice ella, su equipo espiritual. Ya, y ahí empezamos de nuevo. Y ahora es una conversación de Dios a través de nosotros. Y, y aceptamos también nuestra humanidad, aceptamos nuestras debilidades humanas, aceptamos nuestros miedos, aceptamos nuestras carencias, aceptamos nuestros juicios, aceptamos nuestras culpas, pero son nimiedades que son parte como de la vida, pero no nos tienen por qué controlar, no nos tienen por qué destruir la vida esas cosas. Las vamos a reconocer como experiencias que tenemos que vivir, que duelen, pero las entregamos y no tienen que seguir doliéndonos todo el tiempo. Se van a sanar con el tiempo y ahora por lo menos tenemos una conversación elevada y en esa elevación ya tenemos paz, ya por lo menos tenemos paz ahora. ¿Qué va a pasar mañana con ese mismo tema? No lo sé. Si ya lo entregamos, veremos qué pasa. Vamos a dejar que fluya. ¿Te fijas? Sí, Ya. Entonces, hagamos ahora una meditación cortita, si te parece. me parece. Te voy a leer una frase que tengo anotada aquí frente a mí, que es de un curso de milagros, que dice, los ojos de Cristo están abiertos y Él contemplará con amor todo lo que veas, si aceptas su visión como la tuya. Directo al grano. Así que ahora te pido que cierres tus ojos. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas en 4 tiempos. Vamos a inhalar. Aguantamos en vacío. 2, 3, 4. Suelta todo el aire. Bótalo todo y aguanta. 3, 4. Inhala otra vez. Aguanta. Exhala. Bota todo el aire.
Aguanta en vacío. Inhala, última vez. Exhala. Y ahora vuelve a tu respiración natural. Visualiza detrás de tu esternón el espacio crístico. Ubícate dentro de ese espacio rodeado de una burbujita de luz. Mírate por dentro tu cuerpo en este espacio que es la semilla crística, en este espacio de creación. Expande tu luz alrededor de todo el espacio en el que estás, allí en tu burbujita de luz, por todo tu cuerpo. Expande la luz más allá de tu cuerpo. Vas a convertirte en una torre, como el faro, como un gran faro de luz, completamente iluminada, y vas iluminando con tu luz todo a tu alrededor. Vas a iluminar a las personas, por ejemplo, de tu casa, a tus vecinos, a todos los seres vivos que hay alrededor de ti, todas las personas. Y vas a imaginar a tu mente, si tú pudieras tomar entre tus manos tu propia mente, ¿cómo la visualizas? Ubícala como en tus manos y un poquito más elevada de tu mirada. ¿Cómo visualizas tu mente sin juzgarla? Simplemente obsérvala. Y de reciente nos habíamos iluminado profundamente desde nuestra semilla crística. ¿Y qué está quedando en esta mente? ¿Qué queda en esa mente? ¿Qué pensamientos de ataque quedan en esa mente? Hay autojuicio, autocondena, no aceptación, juicios del pasado, juicios condenatorios de un posible futuro. Observa todo lo que hay en esa mente. Toma la decisión de entregar estos pensamientos a tu yo superior, a nuestro ser superior, a la mente supraconsciente, para que la expíe, para que expíe esos pensamientos, para que los borre y pueda vaciar todo lo que está en la mente. También en esa mente puede haber pensamientos que debiliten tu sistema inmunológico. Y puede haber también pensamientos que debiliten el sistema inmunológico de otros. Con tus decretos, con tus opiniones hacia los demás. Y ahora busca
o haz un acto de redención y escúchate cómo te dices a ti misma, me perdono porque no lo sé hacer mejor. Me perdono porque aún hay partes de mí que no acepto. Me perdono porque aún hay partes de mí que quisiera que fueran diferentes. Estos juicios me hacen mucho daño y sé que este daño es causa y sale proyectado al exterior como un efecto. Me perdono porque no lo he sabido hacer mejor. No lo sé hacer ahora mejor y no lo supe hacer mejor antes tampoco. Te entrego a ti, Espíritu Santo, todos estos pensamientos que hablan de separación, miedo y culpa, para que los deshagas de mi mente. Pues estos pensamientos no proceden de Dios. Y sigues repitiendo en tu interior, entrego a la expiación la idea equivocada de que no soy suficiente. Entrego a la expiación la idea equivocada de que no hago las cosas bien. Entrego a la expiación el miedo que tengo de no estar a la altura. Entrego a la expiación el miedo que tengo de mí misma. Entrego a la expiación el miedo que tengo a no conseguir conocerme. Entrego a la expiación el miedo que tengo a seguir juzgándome. Entrego a la expiación el miedo que tengo a perder el control. Entrego a la expiación el miedo que tengo a que las cosas no cambien, a que yo no avance, que me estanque. Entrego a la expiación la culpa que siento por ser así. Entrego a la expiación la idea equivocada de que debo esforzarme más. Entrego a la expiación el miedo que tengo a no ser amada, a ser rechazada, a ser abandonada, a que los demás no me necesiten o a que los demás me necesiten demasiado y no saber ayudarlos. Entrego a la expiación el miedo que siento a herir a otros, a hacerle daño a otros, a no saber dar respuesta a otros. Entrego a la expiación el miedo que siento al futuro. Entrego a la expiación el miedo que siento a no controlar mis propias emociones. Visualiza cómo entregas este cuerpo mental al Espíritu Santo para que sea santificado.
Imagina que esa mente limpia ahora, muy brillante, se expande y se une a la mente santificada de todas las demás personas, de muchas personas a tu alrededor, de todas las personas del mundo. Es una enorme mente, muy brillante, pura, potente. Es una única mente de toda la humanidad. Y le dices al Espíritu Santo, te entrego esta mente para que sea la mente de Dios. Doy permiso para que mis pensamientos sean los pensamientos de Dios, para que mis palabras y mis actos que salen de esta mente sean las palabras y los actos de Dios. El propósito de esta mente es servir al amor en beneficio de todos. Ahora vas a hacer una respiración profunda y vas a mantener en tu mente el recuerdo de que somos una sola mente unida. Y ahora cuando quieras, puedes abrir los ojos. Bien, Es paz. bien. Eso. Ya pues, querida, muchas Ya, pues, gracias Pauli. por compartir este espacio conmigo. No, gracias a ti por esto, que es tan Y bonito. te sugiero que cada vez que sientas miedo, busques un poco. Ahí te voy a enviar después hay una oración de santificación de la mente más cortito, por ahí que está de la Marta. Yo también lo he hecho otras veces, pero un videíto por ahí para que uno lo practique siempre al final. Sí, es que hay que, sobre todo cuando uno está teniendo tantos pensamientos recurrentes, ya sean de ataque o pensamientos de miedo, negativos, de mil cosas, bueno santificar la mente, que es esto de entregársela al Espíritu Santo para permitir, para dar permiso que vengan los pensamientos de Dios a nuestra mente. Que el sabio. Sí, pues. Sí. Ya, así que te lo Ah, recomiendo yo mucho. también. Ya, pues, Bueno, Pamelita, muchas gracias, un Pauli. gusto, Ujú. un gusto estar Mm. contigo. ¿Hasta cuándo tienes vacaciones? Hasta esta semana. Ah, te queda esta semana. Ya, bueno, ahí vemos si nos Sí, miremos por ahí. por supuesto. Un abrazo grande. Mm, Que estés súper bien. gigante. Igual Chao, chao. ustedes.